¿Te considerás una persona con inteligencia emocional alta? ¿Yo? Sí, vos o Sí. cualquiera nos puede comentar. Sí, muy bien. Ahora, según expertos, hay Ajá. 4 señales que nos dejan ver si somos personas con inteligencia emocional Bien. elevada. ¿Sí? Ujú. Ahora, para entender un poco de qué estamos hablando, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque la gente dice, ¿qué es eso? Claro, ¿El sí, manejo de sí. las emociones o qué? Resulta que la inteligencia emocional, escuchen bien, Ujú. es la capacidad que tenemos de expresar, de entender y de administrar nuestras propias emociones. Bien. ¿Sí? Ese conjunto de 3 cosas. Parece una tarea imposible a veces, ¿no? Porque, bueno, estamos librados de muchísimas emociones los seres humanos, Sí, sí. pero lo importante es que es posible aprender a manejarlas y administrarlas, ¿sí? Según Sí. expertos. Sí, sí, sí. Yo también hace tiempo que estoy como en esto de manejarlas y de, bueno, conocerme, porque también hay mucho trabajo de introspección, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, Totalmente. vamos a los puntos. ¿La tenemos alta entonces la inteligencia emocional? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sí? Bien. El primer punto que los especialistas están de acuerdo entre ellos es cómo reaccionamos ante las situaciones determina cómo estamos de autoestima, ¿no? O cómo estamos a niveles de inteligencia emocional. Por ejemplo, cuando tenemos la inteligencia emocional baja, ¿sí? O Sí. poco desarrollada, tendemos a reaccionar explosivamente hacia sentimientos negativos. Sí. No sé si alguna vez les pasó a alguno de ustedes o a alguien que conozcan que pasa algo que tal vez no es lo que esperaba y reacciona de manera explosiva, Sí, sí, ¿no? Que sí. no piensa, que directamente ataca el problema, Ajá. ¿no? Bueno, obviamente no somos capaces de analizar los pros y los contras cuando estas cosas suceden, Sí. porque vemos el problema mucho más grande que nosotros y somos más propensos a ser disfuncionales socialmente, cuando no podemos entender que hay un problema ahí, pero en realidad lo que estamos haciendo es negarlo al problema Ajá. en vez de ponerle, Solucionarlo. exacto, de solucionarlo o de ponerle la cara. Ese sería el primero, ¿no? El cómo estamos reaccionando ante determinada situación. Bien. Si es de manera agresiva o impulsiva, estamos con la inteligencia emocional baja o si no, estamos al revés. Ahora la segunda, tomen nota en casa. La inteligencia emocional alta también nos damos cuenta de que estamos en ese punto porque entendemos a un problema como un reto a resolver. Ok. Y esto es importante entender la diferencia, porque cuando nosotros creemos que algo es un problema, tenemos que buscarle una solución inmediata o límite, Sí, ¿no? claro. Ahora, si es un reto al resolver, nosotros ya estamos como más duchos. Decimos, bueno, a ver, hay bastantes alternativas para solucionarlo, ¿sí? Sí. O, por ejemplo, no sé, entendemos a la situación difícil como un desafío. Claro, sí, puede ser. No sé, por ejemplo, vos con el tema de los perros, por Sí. ejemplo, si tenés alguna situación X mientras estás paseando a uno de los perritos y entras en pánico y entendés que es un problema, vas a buscar tal vez ayuda de otro, vas a desesperar, no vas a saber qué hacer, vas a gritar, vas a poner nervioso al perro que estás Sí, paseando. claro. Ahora, si lo entendés como un reto, como un desafío, decís, bueno, a ver, ¿cuáles son mis capacidades? ¿No? Claro. Y ahí entra en juego un poco el conocimiento de nosotros sobre nuestras capacidades, Ujú. de nuestras virtudes y también de nuestras flaquezas, ¿no? Porque hay cosas Sí, claro. que no podemos solucionar, porque Totalmente. uno más o menos se conoce y dice, bueno, yo estas cosas no las haría, estas cosas sí, no sé si alguna vez te pasó, Flor. Sí, sí, entiendo lo que decís, Diego. O sea, sí, a veces puede pasar que uno está en situaciones nuevas también que no sabes cómo resolverlas o no sabes si la resolución es la correcta. Y Bueno, más muy bien cuando ahí. afecta a un tercero, ¿no? Porque de Exacto. última, si nos afecta solo a nosotros, bueno, tal vez no es tanto el impacto. No tiene tanta carga de valor. Exacto, Ujú. exacto. Por eso esto que estás diciendo es importante porque los especialistas dicen, bueno, hay que enfocar en los recursos que tenemos para resolver ese problema. Claro. Entonces, si lo vemos desde la tranquilidad, sabemos que el problema puede ser solucionado por herramientas que otros nos pueden proporcionar, pero para ir a buscarlos, tenemos que estar dentro de todo equilibrados Claro. y no saltar y pensar que el problema nos va a consumir a nosotros. Ujú. Y y tenés que convertirte, mejor dicho, en consciente de tus límites y de tus capacidades, como veníamos hablando recién, que eso es lo más importante. Ahora, el tercer punto, ¿sí? Y el más difícil de todos, Sí. que es el control de las emociones. Bien. ¿No? Que hay gente que dice, no me puedo sacar esta angustia del pecho, no sé si te pasó alguna vez a vos o a alguno de los que nos está escuchando, o no puedo dejar de pensar en determinada situación, etcétera, o se me murió alguien que amaba mucho y no lo puedo superar. Sí. Sí, esto significa que tenés un alto conocimiento de nuestra vida interior
es lo que nos puede ayudar a sortear esto, Ujú. ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la vida interior, le dicen los que saben, los psicólogos, Sí. que es la vida que nosotros entendemos dentro de nuestro cuerpo y la vida que existe afuera, que es el reflejo de lo que nosotros tenemos adentro, ¿no? Ajá. Como dicen los budistas también, no sé si habrán escuchado estas afamadas frases, no es como la situación se te presenta, sino como vos te la tomás, Sí, claro. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener el conocimiento de nuestro mundo interior para poder sortear estas cosas. ¿Y cómo se logra? Con el diálogo interno, Sí, sí, totalmente. ¿no? Sí, sí. ¿Sos de conversarte vos, por ejemplo? Todo el tiempo. Todos Bien. los días, todo el tiempo. Haces muy bien. Tenés que hablarte, tenés que conversarte, preguntarte. Es más, lo ve la gente. Yo me estoy hablando y me contesto sola. Bien, ¿hablas en voz alta, por ejemplo, en la calle a veces? Sí, o mismo con los perros. A ver, me pasa con los perros que a veces vas caminando y terminas hablando Hablando con el ellos. perro. Qué bueno, nada. Bueno, eso es verdad, pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa mucho, pero bueno, haces bien. Según la ciencia, haces bien. Sí, sí. Porque vos tenés que hablar y contestarte, porque si no entendés tu línea comunicacional, va a fallar la línea comunicacional con todos. Claro, bueno, a mí me ayuda mucho a graficar lo que estoy diciendo, por eso es que lo hablo. Pero bueno, obviamente que eso es una práctica que se adquiere con el tiempo. Tal cual, obvio. O sea, aparte, a veces cuando vos empezás con esto de práctica del diálogo interno, es como que no te la crees al principio. Vos decís que estoy hablando conmigo, ¿qué me voy a contestar yo? ¿Qué voy a saber aconsejarme yo? sí, Por ejemplo, no, pero ¿no? es genial. Es genial. Es genial porque no dependes de nada, de nadie. A ver, podés tomar un consejo, una opinión de otra persona, pero sabés que vos tenés la herramienta de poder de decir, bueno, no, esto sí, esto no, y me parece fundamental para cualquier aspecto de la vida. Exacto, porque, por ejemplo, puede estar sucediendo algo que te impacta de manera negativa, pero si vos tenés un buen diálogo con vos mismo, te analizás y decís, bueno, a ver, Diego, o en tu caso, Flor, nosotros somos determinada persona, tenemos determinados valores, ¿cómo nos afecta esto? ¿Sí? Y ahí empezás a elaborar una respuesta y tal vez un método más sencillo de poder trascender ese problema que recién veíamos en un punto anterior, que es un desafío más que un problema, ¿no? Sí, sí, yo incluso esa situación, Diego, me parece que nos llevaría a nosotros socialmente a solucionar muchos problemas. Bueno, sin ir más lejos, podríamos evitar un montón de crímenes, tal vez. De crímenes, de malos entendidos. Sí, claro. De hecho, vos dijiste problemas recién, una palabra que redonda mucho en estos casos, porque nos ayuda también el tener el diálogo interno a mantener controlado el estrés y la ansiedad. Sí, claro, porque si no nos come. Y más en una ciudad tan grande, que hay muchos factores que uno no controla, entonces tenés que estar lidiando con eso también. Exacto, y tantos estímulos externos, ¿no? Exacto. Porque vos querés de repente pensar en algo y no podés porque tenés avallatamiento publicitario, porque tenés ruidos, porque tenés... La gente, opiniones y demás. Y con esto podemos hacer frente a situaciones de incertidumbre y de peligro potencial siempre que tengamos controlado el diálogo interno, que es muy importante. Este era el tercer punto, ¿sí? Ahora vamos al cuarto, bien, que creo que es, si bien no es el más difícil como el tercero, es el más importante porque según especialistas tenemos que desarrollar la capacidad de empatía con los demás. Sí, claro. Para poder tener una inteligencia emocional elevada, ¿no? Y vos ahora lo estás asentando con la cabeza, yo creo también que es la clave máxima, ¿no? Y sí, es fundamental. Aparte, la comunicación con el otro, cuanto más fluida es, por más que a veces los mensajes que tengamos que dar no son los mejores, porque me parece que no siempre la información es buena, pero bueno, sí, desde ese lugar ayuda un montón. Exacto. ¿Y cómo se puede lograr una mejor comunicación con los demás? Primero y muy importante, es gracias a extender la relación sana que tenemos con nosotros mismos para el exterior. Si vos no lográs este tercer punto que vimos, que es el del diálogo interno con nosotros constante y saludable, vos no podés extenderlo al exterior para poder comunicarte de una manera mejor con la gente. Totalmente, Diego. Y tener un ámbito sano de trabajo, de familia, de pareja. Sí, de amistades, de lo que sea. Exacto, de todo, de todo. Pero si vos estás bien, vas a proyectar bienestar, por lo menos en tu grupo, de cualquier índole. Sí. ¿No? Y bueno, obviamente sin permitir que se comprometa nuestra propia seguridad emocional. ¿Por qué? Porque nosotros también a veces tomamos decisiones y si tenemos claro lo que tenemos adentro, cuáles son nuestros valores, nada va a comprometer nuestra seguridad emocional, nada nos va a desequilibrar. No, claro, no con tanta facilidad. Exacto, porque
digamos, el sacudón es inevitable, es como dicen los budistas. El sufrimiento es inevitable, el dolor es inevitable, Sí. perdón, pero el sufrimiento es opcional. Sí, claro. En este caso es lo mismo, el sacudón no lo puedes evitar, o sea, te puede morir un familiar, te puede suceder algo en la calle, cualquier cosa, pero después depende de vos cómo extiendas eso a través de tu diálogo interno para después seguir proyectando en tu vida exterior. Genial, sí. Es genial, es de mucho laburo, ¿eh? Yo creo que la gente que nos está Sí, escuchando y obvio. mirando dicen, esto es tan re loco, no sé cómo lo voy a hacer. Esto lleva años, Exacto. pero cuando empezás a ver que hay frutos de eso, Ujú. porque obviamente es un trabajo de hormiga, es un trabajo que le tenés que prestar mucha atención, Ujú. porque todos los días nos enfrentamos a cosas diferentes y entonces hay cosas que no las vas arreglando tan fácil. Exacto. Y entender otra cosa, Flor, que cada persona es un mundo diferente y que también tiene sus propios fantasmas y sus propias luchas. Sí, obvio, pero ¿No? aparte otra cosa, el ser humano es un animal que tarda mucho en aprender. Es verdad. Lo vemos en la niñez, por Ujú. ejemplo, a comparación de otros mamíferos, el ser humano tarda muchísimo en aprender a caminar, a escribir, a leer, bueno, Un montón de acciones cosas. cotidianas, Ujú. ¿no? Pero imagínense con las emociones. Peor. Claro. Porque aparte no nos enseñan educación emocional en las escuelas. No, Tampoco. claramente. Que no Eso. estaría mal. No, para poder totalmente. desarrollarnos. Los vínculos sanos me parece que tendría que ser materia de todos los lugares, porque es para Exacto. todos. Ah. No es que solo es para los niños, es Ujú. para adultos mayores, para adultos Es verdad. menores. Es verdad para todos, en Sí, general. sí. Y bueno, y esto es importante porque nos hace más competentes en todos los tratos personales, como decías vos Ujú. recién, la familia, las parejas, los amigos, ambientes laborales, etc. ¿Y a raíz de qué viene todo esto de la inteligencia emocional? Se dio a conocer unos datos Sí. de que en Argentina más del 16% tiene trastornos de ansiedad. Sí, claro, hay mucha Es- gente que se nota que los tiene. Es un montón. Sí, claro. Más de un 16%, y estos son los que están declarados. Imagínense, las personas que no han ido nunca a un hospital a hacerse ver o, No. o a un profesional, ¿no? Y obviamente los trastornos de ansiedad derivan de la falta de comunicación interna que Sí, claro. deberíamos tener según especialistas, ¿no? Más del 12% tiene trastornos del humor, Y sí. por ejemplo. Sí, yo veo, lo que sí veo, Diego, mucha gente, por ejemplo, el que no entiende se malhumora Bueno, por esto ¿eh? de no entender. Ahí está. Lo que pasa que en eso que no entendés, no te preguntás por qué. Ujú. Creo que a todos nos puede pasar esto, de que si vos no entendés algo, como que, no sé si te molesta, te cambia un poco el humor, pero Ujú. después está en uno de decir, bueno, che, a ver, ¿por qué me molestó? ¿Qué Claro. me pasó con esto? O dejar que te cambie tu día, ¿no? Porque viste que hay gente que el humor ya le cambió todo el día, el trato con los demás. Sí, claro. Pero me parece que la clave está en cuando uno ya está frío, cuando ya pasó ese momento, decir, bueno, ¿por qué llegué a esto? Ujú. ¿Me entendés? Porque claramente yo no tengo la culpa de que vos estés de mal humor, en el caso que no haya Tal cual. pasado nada. Ujú. Y es como, bueno. Y ahí volvemos está bueno. sin querer a lo anterior, o Sí, sea, al claro. diálogo interno, Sí, que totalmente. es exactamente lo mismo. Después habíamos dicho que el 12% tiene el trastorno del humor. Ahora resulta que más del 10% de la población argentina Sí, tiene trastornos por el uso de sustancias también, y sí. que derivan de otros trastornos. Ajá, Además, ¿no? Totalmente. Todo es un Que trastorno. todos son Es trastornos. que cosa que no tratás, parece que no, pero termina siendo un trastorno. Cualquier cual. situación. Ujú. Más a nivel emocional que después el cuerpo explota por algún lado. Ujú, O sea, el exactamente. cuerpo es una máquina y hay que cuidarlo, porque Siempre. es lo único que tenemos. Es nuestro O sea, conducto aparte para atravesar la vida. ¿Sí? Sí, claro. Que está lleno de células que todas tienen memoria, que todo lo que está dentro nuestro está vivo, nos compone, Totalmente. y nosotros a veces no tomamos la dimensión de todo lo que está haciendo nuestro cuerpo para mantenernos con vida. Sí, el cerebro. El cerebro, El inclusive. cerebro y todo lo que, sí, todo lo que hace. El tal corazón. cual. Te explota la cabeza si te pones a pensarlo, te digo. Es que Pero esto de los trastornos es que por algún lado salen las cosas. Por eso es Ujú. importante ir resolviendo las cosas. Por más despacio que vayas, pero resolverlas. Exacto. Porque si no, después te queda un trauma de años y después no te lo sacás más porque el cerebro se acostumbró a eso, a vivir Ujú. con eso. Tal cual. Mirá Y- qué tan mágico es el cerebro, ¿no? Pero por Dios, y a entenderlo, ¿no? Y Sí. que no se te vaya en contra a veces también. Totalmente. Porque a veces el cerebro lo que tiene es que tiene alrededor de más de 10.000 pensamientos por día, Ujú. y la mayoría suelen ser catastróficos, ¿no? Sí, sí, La sí. mayoría de los pensamientos suelen ser o determinantes o de malos resultados, y de cosas que casi el 80% de las cosas que imaginamos no suceden. Totalmente, totalmente. Bueno, digo, sin ir más lejos, un estudio dice que el cerebro tiene 2.000 ideas, alrededor de 2.000 ideas por día, Mirá. que no de todas somos conscientes, obviamente. Claro, algunas pasan por inconsciente. Claro, sí, Ujú, sí, es sí, verdad. totalmente. Y volviendo al tema de los trastornos, y para terminar con esto,
1% de la población argentina tiene trastornos de los impulsos también. Sí. Que también están relacionados. Los tics. Exactamente, ¿no? Que te guiña un ojo, que te tocas mucho alguna parte del cuerpo, un montón de estas cosas. Ahora que ya sabemos más o menos cómo determinar si tenemos la inteligencia emocional alta o baja, los invito a autoanalizarse un poco